Rafael Domínguez estaba sentado en su despacho mirando la pantalla del teléfono, donde aparecía una notificación de otro servicio de microcréditos. Le recordamos la necesidad de saldar su deuda. Importe a pagar, 127.000 euros. Días de retraso, 14. Miró la pantalla del teléfono, soltó una maldición y exhaló pesadamente. 4 notificaciones así en la última hora. La suma total de las deudas superaba el $500,000, sin contar las apuestas que había hecho anoche con la esperanza de recuperarse. Perdió otros 80.000. Clara no sabía nada. Su esposa, exitosa propietaria de una cadena de residencias para ancianos, ni siquiera sospechaba en qué abismo había caído en los últimos 6 meses. Rafael había aprendido a ocultar magistralmente la verdad, una tarjeta bancaria separada para las apuestas, un teléfono secreto para la correspondencia con los cobradores, mentira tras mentira sobre reuniones de negocios y viajes de trabajo. Clara confiaba en él sin reservas y él usaba esa confianza como escudo, pero lo que más le pesaba era otra cosa. Lucía. Una chica de 22 años con enormes ojos castaños y una fe infantil en sus promesas. Se conocieron hace 3 meses en un centro comercial, donde ella trabajaba como dependienta en una boutique de ropa. Rafael entró allí por casualidad, compraba un regalo para Clara por el aniversario de bodas. Lucía le sonrió tan abiertamente, tan sinceramente, que perdió la cabeza. Una semana después ya se veían en secreto, y 2 semanas más tarde ella le confesó que estaba enamorada. Rafael le prometió todo, un piso en el centro de la ciudad, su propio negocio, ella soñaba con una cafetería de estilo vintage y, por supuesto, una vida juntos. En cuanto resuelva el asunto con mi esposa, decía, abrazándola por los hombros. Lucía creía cada palabra. No sabía que Clara era rica, que tenía un negocio próspero y un capital considerable. No sabía que Rafael se había casado con Clara precisamente por eso, por el dinero, el estatus, la posibilidad de vivir sin trabajar. La eligió hace 7 años, cuando él mismo estaba en la ruina después del fracaso de su propia startup. Clara lo aceptó tal como era, lo ayudó a ponerse de pie, le dio todo. Y él respondió con traición. Pero ahora la traición no era suficiente. Rafael necesitaba más. Necesitaba dinero, y urgentemente. Los cobradores habían empezado a llamar no solo a él, sino también al número de trabajo, que de alguna manera habían conseguido. Un poco más y Clara se enteraría. ¿Y el divorcio? El divorcio significaba la ruina. Según el acuerdo prenupcial, que su abogada insistió en firmar antes de la boda, Rafael no recibía nada. Absolutamente nada. Todo el negocio, los bienes inmuebles, las cuentas, todo estaba registrado a nombre de Clara antes de su matrimonio. Ella no pensaba compartir. Y Rafael lo sabía desde el principio, pero también sabía algo más. Hace 2 semanas, revisando documentos en la caja fuerte de casa, se topó con el testamento de Clara. Lo había hecho un año atrás, después de la muerte de su madre, aparentemente reflexionando sobre su propia mortalidad. Rafael lo leyó a escondidas, mientras su esposa estaba en el trabajo. Y se quedó helado. El único heredero de todos los bienes en caso de su muerte era él, Rafael Domínguez. Ningún familiar, ninguna organización benéfica. Solo él. La idea surgió por sí misma, oscura y fría, como el viento nocturno. Si Clara moría, él lo heredaría todo. Las deudas desaparecerían en un día. Lucía conseguiría su piso y su cafetería. Él sería libre. Una nueva vida, sin pasado, sin errores, sin miedo a ser descubierto. Rafael pasó una semana investigando. Internet está lleno de información, si sabes dónde buscar. Leyó sobre venenos, sobre síntomas de envenenamiento, sobre cómo actúan diversas sustancias. Necesitaba algo rápido, pero no instantáneo. Algo que pudiera atribuirse a un ataque cardíaco o un shock anafiláctico.
Finalmente se decidió por un fármaco que podía comprar a través de un veterinario conocido con el pretexto de para la casa de campo, contra los roedores. Incoloro, casi insípido, se disuelve en líquidos. Actúa en el transcurso de una hora, causando un deterioro gradual del estado que parece una alergia aguda o una intoxicación alimentaria. Esta noche se decidió. Rafael invitó a Clara a un restaurante, su lugar favorito en el paseo marítimo, donde celebraban fechas importantes. Ella se alegró de la invitación, en los últimos meses se habían visto poco, ambos estaban ocupados con el trabajo. Clara se puso un elegante vestido color ciruela madura, se recogió el cabello en un peinado alto y le sonrió como solía hacerlo al principio de su relación. «Estás impresionante», dijo Rafael, ayudándola a subir al coche. «Gracias, cariño», Clara tocó su mano. «Me alegro de que finalmente hayamos encontrado tiempo el uno para el otro». El restaurante impresionaba por su lujo, arañas de cristal venecianas esparcían reflejos suaves sobre el suelo de mármol color marfil, y columnas macizas con dorado sostenían altas bóvedas con pinturas de estilo imperio. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco como la nieve, sobre los cuales brillaba cubertería de plata auténtica con grabados. En el centro de cada mesa había composiciones de orquídeas vivas en jarrones de cristal. Música de jazz suave fluía desde altavoces invisibles, creando una atmósfera de intimidad y refinamiento. El camarero, con un frac negro impecable, les trajo una ensalada con langostinos tigre, decorada con pétalos de flores comestibles y aderezada con aceite de trufa de prensado en frío. Los langostinos eran grandes, casi transparentes, con una textura delicada. Luego sirvieron el plato principal, filete de ternera marmolada al punto con salsa de setas blancas y vino tinto, que literalmente se derretía en la boca, dejando un regusto a nuez y humo. Al lado, en un plato separado, había una dorada entera al horno con ramitas de romero y finas rodajas de limón sobre una cama de verduras a la parrilla, calabacín, berenjena, pimiento dulce. Con los platos, el sumiller propuso un vino tinto francés de la cosecha de 2015 de la región de Burdeos, con un rico bouquet de grosella negra y vainilla. Cada detalle del servicio, cada movimiento del personal hablaban del estatus del establecimiento, donde una cena para dos podía costar como el salario mensual de una persona común. Rafael eligió este lugar no por casualidad, aquí Clara se sentía relajada, feliz, sin sospechar nada. Rafael intentaba comportarse con naturalidad, bromeaba, hablaba del trabajo, se interesaba por sus asuntos. Clara hablaba de la nueva residencia que planeaba abrir en las afueras, de lo difícil que era encontrar personal cualificado. Estaba absorta en la conversación y Rafael esperaba su momento. Cuando Clara se disculpó y fue al tocador, él rápidamente sacó del bolsillo interior de la chaqueta un pequeño frasco de vidrio. La adrenalina se disparó, pero Rafael no renunció a su plan. Miró alrededor, los camareros estaban ocupados con otras mesas. Rafael vertió el contenido del frasco en la copa de vino tinto de Clara, agitó ligeramente la copa para que el líquido se mezclara y guardó el envase vacío de nuevo en el bolsillo. Simplemente esperó el regreso de su esposa, tratando de no mostrar nerviosismo. Clara volvió un minuto después, se sentó, levantó la copa. «Por nosotros, Rafa. ¿Por qué siempre estemos juntos?» Rafael brindó con ella, tratando de no mirarla a los ojos. «Por nosotros». Ella dio varios tragos. Rafael observaba cómo dejaba la copa sobre la mesa, cómo continuaba hablando de sus planes. Pasaron unos 20 minutos. Luego 30. Clara terminó el vino, comió el plato principal. Rafael ya empezaba a dudar si el fármaco funcionaría cuando notó que su rostro palidecía ligeramente. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, fingiendo preocupación. «No lo sé», ella se pasó la mano por la frente. «Me ha mareado un poco. Supongo que el vino era demasiado fuerte. ¿Salimos a tomar el aire?», pidieron la cuenta. Rafael pagó con la tarjeta de Clara, ayudó a su esposa a ponerse el abrigo. Ella se agarraba a su mano más fuerte de lo habitual y él sentía como sus dedos se enfriaban. Cuando salieron a la calle,
Clara de repente se detuvo y se agarró el estómago. Me encuentro mal, susurró. Muy mal. Aguanta, cariño. Rafael la abrazó por los hombros, llevándola hacia el coche. Ahora te llevo al hospital. Todo saldrá bien. La sentó en el asiento del copiloto, le abrochó el cinturón. Clara se recostó en el respaldo, respiraba rápida e irregularmente. Su rostro se cubrió de sudor. Rafael arrancó el motor y salió a la carretera, dirigiéndose supuestamente hacia el hospital más cercano. Pero 10 minutos después se desvió de la carretera principal hacia un camino rural que conducía a un bosque a las afueras de la ciudad. Rafa, ¿a dónde vamos? La voz de Clara era débil, apenas audible. Este no es el camino al hospital. Lo sé, respondió él fríamente. Rafael detuvo el coche en lo profundo del bosque, donde los árboles se cerraban sobre el camino, formando un túnel oscuro. Apagó los faros. Se giró hacia su esposa. Clara lo miraba con ojos muy abiertos, en los que se mezclaban el dolor y la incomprensión. Fui yo quien te puso veneno en la comida, dijo Rafael, y una sonrisa se deslizó por sus labios. Te quedan unos 30 minutos, quizás menos. Sal del coche. ¿Qué? Clara intentó alcanzarlo, pero sus manos no obedecían. Estás bromeando, ¿verdad? Rafa, no tiene gracia. No estoy bromeando. Desabrochó su cinturón, salió, abrió la puerta de su lado. Sal. Inmediatamente. ¿Pero por qué? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Te quiero. Te he dado todo. Precisamente por eso. Rafael la agarró del brazo y la sacó bruscamente del coche. Clara cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, jadeando. Me has dado todo, excepto el derecho a administrarlo. Tu acuerdo prenupcial, tus abogados, tu control. Estoy cansado de ser un apéndice de tu vida exitosa. Se puso de pie sobre ella, mirándola desde arriba con el desprecio que antes ocultaba tan cuidadosamente. 7 años aguanté. 7 años escuchando cómo hablas de tus éxitos, de tus proyectos, de lo buena que eres. ¿Y yo qué? Yo soy el marido de la empresaria exitosa. Un apéndice. Un accesorio en tus eventos corporativos. Os presento a mi Rafa. Como si presentaras a un perrito. Clara intentó decir algo, pero él no le dejó meter baza. ¿Creías que no sabía que tus amigas se reían a mis espaldas? ¿Qué me llamaban mantenido? ¿Parásito? Lo escuché todo, Clara. Cada palabra. Noté cada mirada burlona. Y tú no hiciste nada para detenerlo. Porque te importaba un bledo mi dignidad. Lo principal era que tu negocio prosperara, ¿verdad? Se agachó en cuclillas, la miró a los ojos. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Nunca te quise. Ni un solo día. Era simplemente una opción conveniente. Una tonta rica y solitaria que picó el anzuelo con palabras bonitas. Pensé que con el tiempo conseguiría acceso al dinero, pero resultaste más lista. O tu abogada más lista. Ese maldito acuerdo prenupcial. Siempre intentaste controlarme, pero encontré una laguna. El testamento. Tú misma firmaste tu sentencia de muerte, querida. Rafael se enderezó, se sacudió los pantalones. Lucía es joven, hermosa, y lo principal es que me mira con adoración. No intenta controlarme, no me impone sus reglas. Con tu dinero viviremos de verdad. ¿Y tú? Tú eres simplemente un error que hay que corregir. La empujó con el pie, y Clara volvió a caer al suelo. Túmbate aquí y piensa en lo mal que has vivido tu vida. Tienes 30 minutos. Quizás menos. Adiós, Clara. No puedo decir que haya sido agradable. Cerró la puerta de golpe. Clara intentó levantarse, pero las piernas cedieron. Se desplomó sobre la hierba al borde del camino, agarrándose el pecho. El dolor se volvió insoportable. Rafa, por favor. Su voz se convirtió en un graznido. No me dejes aquí. Voy a morir. Ese es el plan, querida,
Arrancó el motor. Adiós. Rafael dio la vuelta al coche y se fue sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vislumbró la figura de Clara, doblada por la mitad en el arcén. Luego los árboles la ocultaron de la vista. Subió la música para ahogar la voz de la conciencia, que aún intentaba abrirse paso a través de la fría determinación. 15 minutos después Rafael ya circulaba por las calles de la ciudad, dirigiéndose a casa. El teléfono vibró, un mensaje de Lucía: ¿cuándo nos vemos? Te echo de menos. Sonrió y escribió una respuesta: pronto todo estará resuelto. Empezaremos una nueva vida. Lo prometo. Lucía envió un corazoncito. No entendía nada. Pero era feliz, creyendo ingenuamente en sus palabras. Rafael imaginó cómo en unos días anunciaría la desaparición de su esposa, cómo representaría el dolor cuando la encontraran, cómo recibiría la herencia y finalmente saldaría las deudas. Lucía conseguiría su piso, su cafetería. Estarían juntos, y nadie sabría nunca la verdad. Y Clara quedaría en el pasado. Un recuerdo desagradable del que finalmente se había librado. Rafael aparcó el coche frente a casa, subió al piso y se sirvió un whisky. Las manos ya no temblaban. La conciencia callaba. Había hecho lo que debía hacer. Ahora solo quedaba esperar. Sacó el teléfono y escribió a Lucía otro mensaje: prepárate para los cambios, querida. Muy pronto tendrás todo lo que soñaste. La chica respondió casi instantáneamente: ¿lo dices en serio? ¡Qué alegría! Te quiero. Rafael sonrió con suficiencia. Ella creía en el cuento de hadas que él le había inventado. Creía que era un hombre honesto atrapado en un mal matrimonio. Creía que su esposa no lo entendía, no lo valoraba. Lucía no hacía preguntas innecesarias, se conformaba con promesas y encuentros ocasionales en un piso alquilado en las afueras de la ciudad. Su madre, Beatriz Carmona, sin embargo, desconfiaba de Rafael. Varias veces intentó hablar con su hija, insinuaba que un hombre casado difícilmente dejaría a su familia, que las promesas eran solo palabras. Pero Lucía desestimaba las advertencias, decía que su madre no entendía nada, que Rafael era especial, que la quería de verdad. Beatriz suspiraba y callaba, comprendiendo que su hija estaba cegada por los sentimientos. Rafael terminó el whisky y miró el reloj. Ya habían pasado 40 minutos desde que dejó a Clara en el bosque. Si el fármaco había actuado como debía, ya estaba muerta. O casi muerta. En cualquier caso, la ayuda no llegaría a tiempo. Hasta la carretera había demasiada distancia. Yacía en el bosque, seguramente, sin conocimiento. Y ese camino era solitario, especialmente por la tarde-noche. Nadie pasaba por allí. Para cuando alguien la encontrara, ya sería demasiado tarde. Se tumbó en el sofá, cerró los ojos e intentó relajarse. El plan había funcionado. Ahora solo necesitaba esperar hasta la mañana, y luego representar el espectáculo, llamar a la policía, informar de la desaparición de su esposa, contar que se sintió mal después de la cena. Él la llevaba al hospital, pero ella le pidió que parara en el camino, salió al baño y a tomar aire fresco y desapareció en el bosque. La buscó, la llamó, pero no la encontró. Rafael repasó esta historia en su cabeza varias veces, puliendo los detalles. Todo debía parecer verosímil. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida sin deudas, sin miedo, sin Clara. Una vida en la que finalmente sería dueño de su destino. Clara yacía sobre la hierba húmeda al borde del camino rural y sentía como la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. El dolor en el estómago era insoportable, cada respiración costaba esfuerzo, las manos y piernas no obedecían. Intentó pedir ayuda, pero su voz se convirtió en un graznido débil que se disolvió enseguida en el silencio nocturno. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el barro del rostro. Rafael. Su marido. La persona en quien había confiado durante 7 años. La persona a quien había amado, a pesar de todos sus defectos.
La había envenenado. Fríamente, calculadamente, con una sonrisa en los labios. Y la dejó morir en el bosque, como una cosa inútil. Clara cerró los ojos, tratando de reunir las fuerzas que le quedaban. No quería morir. No aquí, no así. Pero el cuerpo se negaba a obedecer. Intentó levantarse, empujó con las manos contra el suelo, pero enseguida se desplomó de nuevo. La respiración se volvía cada vez más superficial. Los pensamientos se confundían. El frío la envolvía por completo. Se resignó. Cerró los ojos y se preparó para el final. Pero de repente, a través de la cortina de dolor y aturdimiento, escuchó el sonido de un coche que se acercaba. El motor funcionaba uniforme, suavemente, claramente un coche caro. ¿Cómo había llegado un coche a este camino rural? Clara, con sus últimas fuerzas, levantó la mano, tratando de llamar la atención. La mano temblaba, apenas se elevaba sobre el suelo, pero se esforzaba con todas sus fuerzas. Un todoterreno negro redujo la velocidad, avanzó unos metros más y se detuvo. Clara oyó cómo se cerraba una puerta, como unos pasos rápidos se acercaban a ella. Una voz masculina, preocupada y brusca. «Dios mío, ¿qué está pasando aquí?» «Señora, ¿está viva?» Clara intentó responder, pero solo pudo gemir. Abrió los ojos y vio el rostro de un hombre de unos 40 y pocos años inclinado sobre ella. Los rasgos faciales eran familiares. Muy familiares. Intentó enfocar la mirada y de repente lo reconoció. Rodrigo Salgado. Su competidor en los negocios. Propietario de una cadena de clínicas privadas y centros médicos que durante los últimos 2 años había intentado entrar en el mercado de residencias para ancianos. Se habían conocido en conferencias profesionales, varias veces habían discutido la posibilidad de colaboración, pero no llegaron a proyectos reales. Clara siempre lo había considerado una persona decente, aunque también un competidor duro. ¿Clara? Rodrigo la reconoció y se agachó en cuclillas junto a ella. ¿Clara Domínguez? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha ocurrido? Envenenada, fue todo lo que Clara pudo pronunciar. Intentó hablar de nuevo, pero de su garganta solo salió un graznido. Rodrigo cuidadosamente sostuvo su cabeza, escuchó su respiración, palpó el pulso. Su rostro se puso serio. Necesita ayuda médica urgente. Ahora la llevaré a la clínica. La levantó en brazos, Clara era ligera, casi ingrávida en sus brazos, y rápidamente la llevó al coche. La sentó en el asiento trasero, la cubrió con su chaqueta, le abrochó el cinturón. Él mismo se sentó al volante y arrancó bruscamente. Aguante, Clara. Estaremos allí en 20 minutos. Mi clínica. Allí la ayudarán. Clara asintió, aunque el movimiento causó una nueva ola de dolor. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en la respiración. Cada inhalación era una pequeña victoria. Rodrigo conducía el coche rápido, pero con cuidado, en las curvas reducía la velocidad para no causarle más sufrimiento. ¿Quién le hizo esto?, preguntó, sin apartar la vista de la carretera. ¿Lo recuerda? Clara abrió los ojos y susurró una palabra. Marido. Rodrigo se giró bruscamente, luego volvió a mirar la carretera. Sus mandíbulas se apretaron. Entendido. No hable más. Ahora lo principal es salvarle la vida. Sacó el teléfono, marcó un número, activó el altavoz. Mamá, soy yo. Necesito tu ayuda urgentemente. Voy a tu clínica. Envenenamiento. La paciente está en estado crítico. Prepara todo lo necesario para el análisis toxicológico y terapia con antídoto. Estaré en 15 minutos. Entendido, hijo, respondió una voz femenina tranquila. Te espero. Teresa Salgado. La madre de Rodrigo. Clara había oído hablar de ella, una conocida médica toxicóloga que había trabajado en medicina durante más de 40 años. Si alguien podía ayudar, era ella. El todoterreno volaba por la ciudad nocturna, pasando los semáforos en amarillo, adelantando a los coches escasos.
Rodrigo periódicamente lanzaba miradas al espejo retrovisor, comprobando el estado de Clara. Ella aguantaba, aunque las fuerzas se desvanecían con cada minuto. Finalmente llegaron a un edificio moderno de poca altura con el cartel Clínica del Dr. Velasco. Rodrigo salió del coche, abrió la puerta trasera y volvió a levantar a Clara en brazos. En la entrada ya les esperaba una mujer con bata blanca, de pelo canoso, con ojos penetrantes tras las gafas de montura fina. Teresa Salgado. Vamos a toxicología, dijo brevemente. Tomás ya está preparando los goteros. Pasaron por el pasillo hasta una pequeña sala, donde había una camilla, equipamiento médico y una mesita con instrumentos. Un hombre alto con bata, aparentemente, Tomás Velasco, director de la clínica, preparaba el sistema para el gotero. Rodrigo depositó cuidadosamente a Clara sobre la camilla. Teresa inmediatamente se puso manos a la obra, midió la presión, la temperatura, examinó las pupilas, auscultó los pulmones y el corazón. Signos clásicos de envenenamiento por neurotoxina, dijo. Necesitamos un análisis de sangre urgente y lavado de estómago. Rodrigo, ayúdame. La siguiente media hora fue como una pesadilla. Clara perdía el conocimiento y volvía en sí. Sintió como le introducían una aguja en el brazo, como el frescor del medicamento se extendía por las venas, como el estómago se revolvía durante el lavado. Teresa trabajaba rápida y precisamente, dando órdenes a Tomás y Rodrigo. Nadie hacía preguntas innecesarias. Todos entendían que se contaba por minutos. Una hora después Teresa se enderezó y se quitó los guantes. Lo peor ha pasado. El antídoto ha empezado a actuar. El análisis de sangre mostró la presencia de un compuesto de tiofosfato, es un veneno que se usa en la agricultura contra las plagas. Dosis mortal. Si la hubieras traído 10 minutos más tarde, no habríamos podido ayudarla. Rodrigo exhaló y se pasó la mano por la cara. ¿Estará bien? Sí. Pero necesitará tiempo para recuperarse. Mínimo una semana de terapia intensiva. Y aislamiento total. Ninguna visita, ninguna llamada. Especialmente del marido. Él no sabrá que está aquí. Rodrigo miró a Clara, que yacía con los ojos cerrados, conectada al gotero. Me ocuparé de ello. Tomás Velasco asintió. No la registraremos en la base de pacientes. Oficialmente no está aquí. Asumo la responsabilidad. Teresa se sentó junto a Clara, le tomó la mano. ¿Me oyes, niña? Estás a salvo. Te salvamos. Ahora solo necesitas descansar y recuperar fuerzas. Clara apretó débilmente sus dedos en respuesta. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio, no de miedo. Rodrigo salió al pasillo, sacó el teléfono y llamó a su asistente. Alberto, necesito información. Rafael Domínguez, marido de Clara Domínguez. Todo lo que puedas encontrar, situación financiera, contactos, movimientos durante la última semana. Investiga a fondo. Y en silencio. Nadie debe saber que nos interesamos por este hombre. ¿Entendido, jefe? ¿Cuánto tiempo? Para mañana por la noche. Es urgente. Rodrigo colgó y volvió a la sala. Clara ya dormía, su respiración era regular, aunque el rostro seguía pálido. Teresa comprobaba los indicadores en el monitor. Es fuerte, dijo en voz baja. Lo superará. Mamá, me la llevaré a mi casa cuando pueda moverse. Tengo una habitación de invitados. Allí estará segura. Bien. Pero no antes de 3 días. Necesita observación médica constante. Rodrigo asintió. Miraba a Clara dormida y pensaba en qué clase de monstruo había que ser para hacer eso a su esposa. Conocía a Clara como una empresaria inteligente y decente, que trabajaba honestamente y construía su negocio sola. Competían, pero siempre con respeto mutuo. Y ahora casi muere a manos de la persona en quien confiaba. Y Rafael. Rafael ahora, probablemente, estaba sentado en casa celebrando su victoria. Pensando que todo había salido bien. Que su esposa estaba muerta y pronto recibiría la herencia.
Ese desgraciado se equivocó, susurró Rodrigo. Lo sacaremos a la luz. Lo prometo. Mientras tanto, Rafael efectivamente estaba sentado en casa, ya había bebido la segunda copa de whisky. El teléfono vibró, otro mensaje de Lucía: no puedo esperar a que estemos juntos. Eres mi héroe. Sonrió con suficiencia y escribió en respuesta: ten paciencia un poco más, cariño. Muy pronto todo cambiará. Prepárate para la nueva vida. Lucía envió un montón de corazones y besos. Rafael se tumbó en el sofá y cerró los ojos. El plan había funcionado perfectamente. Ningún testigo, ninguna prueba. El fármaco se disolvería en el organismo sin dejar rastro, si es que a alguien se le ocurría hacer un análisis. Y lo más probable es que pensaran en un ataque cardíaco o una alergia aguda. En un par de días encontraría el cuerpo de su esposa en el bosque, representaría el dolor, recibiría las condolencias. Y luego, la ansiada libertad y el dinero. Ni siquiera sospechaba que Clara estaba viva. Que se encontraba en manos fiables. Y que pronto tendría que responder por todo lo que había hecho. Clara abrió los ojos y no entendió enseguida dónde se encontraba. Techo blanco, olor a antiséptico, pitido silencioso del equipo médico. Intentó moverse y sintió cómo tiraba la aguja del gotero en el brazo. La memoria volvió con un golpe agudo y doloroso: el restaurante, Rafael, el veneno, el bosque, el todoterreno negro. Rodrigo. No se mueva bruscamente, sonó una voz femenina tranquila. Aún está débil. Han pasado 2 días desde el envenenamiento. Teresa Salgado estaba sentada en un sillón junto a la ventana con un historial médico en las manos. ¿2 días? Clara con dificultad se apoyó en los codos. Yo. ¿Estoy viva? Viva. Y vivirá. El veneno ha sido eliminado del organismo, pero su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. La puerta de la sala se abrió y entró Rodrigo con una bandeja en la que había una taza de té y un plato con sopa ligera. Buenos días, dijo, dejando la bandeja en la mesita de noche. ¿Cómo se encuentra? Como una persona a la que intentaron matar, Clara intentó sonreír, pero los labios temblaban. Gracias. Si no fuera por usted. No hace falta. Rodrigo se sentó en una silla junto a la cama. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Pero ahora necesitamos hablar. ¿Está preparada? Clara asintió. Teresa se acercó, la ayudó a sentarse más cómodamente, puso almohadas bajo su espalda. Cuéntenos todo desde el principio, pidió Rodrigo. Necesito entender qué ocurrió. Clara respiró profundamente y comenzó a relatar. Sobre cómo Rafael la invitó al restaurante, cómo se sintió mal, cómo él la llevó supuestamente al hospital, pero en su lugar se desvió al bosque. Cómo confesó que la había envenenado, y la echó del coche para que muriera. Su voz temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero relataba sin detenerse. Dijo que estaba cansado de ser un apéndice de mi vida, terminó. Que le di todo, excepto el derecho a administrarlo. No entendía que me odiaba tanto. Rodrigo escuchaba en silencio, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando Clara cayó, sacó el teléfono y le mostró la fotografía de una joven con pelo oscuro y ojos grandes. ¿Conoce a esta mujer? Clara miró fijamente la pantalla y negó con la cabeza. Nunca la he visto. ¿Quién es? Lucía Carmona. 22 años. Trabaja como dependienta en un centro comercial. Y, según la información que conseguí obtener, es la amante de su marido desde hace 3 meses. Clara se quedó helada. Amante. Por supuesto. Todo encajaba. Rafael no solo quería deshacerse de ella, quería empezar una nueva vida con otra mujer. Joven, ingenua, que no lo controlaría en cada paso. Tengo su correspondencia, continuó Rodrigo. Mi hombre consiguió acceso a su almacenamiento en la nube. Rafael prometió a Lucía un piso, su propio negocio, una cafetería, para ser exactos, y una vida juntos en cuanto resuelva el asunto con la esposa. En el último mensaje, enviado ayer por la noche, escribió:
Pronto todo estará resuelto. Empezaremos una nueva vida. Clara se cubrió el rostro con las manos. El dolor de la traición era casi físico, más agudo que el dolor del veneno. ¿Hay algo más? Rodrigo sacó una carpeta con documentos. Rafael está endeudado hasta el cuello. Microcréditos por un total de 520.000 euros. Apuestas deportivas. Los cobradores le llaman 10 veces al día. Está en bancarrota, Clara. Y la única manera de salir de ese agujero para él era recibir su herencia. El testamento, susurró Clara. Lo hice hace un año. Rafael es el único heredero. Dios mío, yo misma firmé mi sentencia de muerte. No, dijo firmemente Rodrigo. Usted confió en la persona con quien se casó. Es normal. Y él resultó ser un desgraciado. Pero tenemos la oportunidad de llevarlo ante la justicia. Si está preparada. Clara levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Estoy preparada. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, romper todos los lazos con él. Divorcio. Inmediatamente. En segundo lugar, dirigirse a la investigadora. Tengo una conocida en la policía judicial, Isabel Montes. Se especializa en casos como este. Es honesta, con principios. Se puede confiar en ella. Pero si nos dirigimos a la investigadora, Rafael sabrá que estoy viva. Clara frunció el ceño. Puede huir. Por eso actuaremos con cuidado, paso a paso. Primero reuniremos todas las pruebas y luego golpearemos. Inesperada y precisamente, para que no tenga tiempo de tomar ninguna medida. Teresa se acercó a ellos. He conservado todos los análisis de sangre de Clara. Está documentado el hecho del envenenamiento por compuesto de tiofosfato. Es una prueba irrefutable. Además de mi informe como médica toxicóloga con 40 años de experiencia. Excelente, Rodrigo hacía anotaciones en un cuaderno. A continuación, necesitamos conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. Es posible que captaran el momento en que Rafael puso el veneno en su copa. Lo hizo cuando fui al baño, recordó Clara. Estuve ausente unos 3 minutos. Cuando volví, parecía tenso, pero no le di importancia. Entonces hay posibilidad de que las cámaras lo grabaran. Pediré a Isabel que consiga esas grabaciones oficialmente, mediante solicitud. Rodrigo marcó un número, activó el altavoz. Después del tercer tono respondió una voz femenina. Montes al habla. Isabel, soy Rodrigo Salgado. Necesito tu ayuda. Urgentemente. Te escucho atentamente. Rodrigo expuso brevemente la situación. Isabel Montes escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó, ella exhaló. Esto es intento de asesinato. Si todo lo que dice se confirma, le caen de 8 a 15 años. Necesito reunirme con la víctima, documentar el testimonio, obtener los documentos médicos. ¿Cuándo podrá declarar? Ahora mismo. Clara se enderezó en la cama. Estoy preparada. Bien. Estaré en 1 hora. Rodrigo, prepara todos los documentos que tengas. Y ni una palabra a nadie. Este caso debe permanecer confidencial hasta el momento de la detención del sospechoso. Entendido. 1 hora después entró en la sala una mujer de unos 40 años con pelo corto y rostro serio. Isabel Montes se presentó, mostró su identificación y sacó una grabadora. Clara Domínguez, soy investigadora de la Policía Judicial. ¿Está preparada para declarar sobre el intento contra su vida? Sí, respondió firmemente Clara. Las siguientes 2 horas relató con detalle todo lo que había sucedido. Isabel grababa, hacía preguntas, aclaraba detalles. Luego estudió los documentos médicos que proporcionó Teresa, hizo copias de los análisis. El cuadro es convincente, dijo, guardando los papeles en la carpeta. Ahora necesito conseguir las grabaciones de las cámaras del restaurante, revisar los documentos financieros de Rafael Domínguez, comprobar sus conversaciones telefónicas y correspondencia. Esto llevará varios días. ¿Y qué pasa con Lucía Carmona?
Preguntó Rodrigo. Podría ser cómplice, posiblemente. Pero de la correspondencia que me mostraste, no se desprende que supiera de los planes de Rafael. Lo más probable es que él la utilizara sin que lo supiera. Pero estoy obligada a interrogarla. A través de sus familiares, así será más seguro. Beatriz Carmona, su madre, Rodrigo pasó las páginas de sus notas. 44 años, trabaja como contable en una empresa de construcción. Vive con su hija en un piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Hablaré con ella mañana. Isabel se levantó. Clara, necesita quedarse aquí y no contactar con el mundo exterior. Ninguna llamada, ningún mensaje. Rafael debe pensar que está muerta. Esto nos dará tiempo para reunir todas las pruebas. ¿Y qué pasa con el divorcio?, preguntó Clara. Presentaremos los documentos a través de un representante. Rafael recibirá la notificación sobre la disolución del matrimonio después de que hayamos reunido el paquete completo de pruebas. Esto lo sacará de quicio, y puede cometer un error. Clara asintió. El plan estaba claro. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que todo saliera bien. 3 días después Clara ya podía levantarse y caminar. Rodrigo la recogió de la clínica y la llevó a su casa, un piso espacioso en el centro de la ciudad, con un interior minimalista. La acompañó a la habitación de invitados. Póngase cómoda. Aquí estará segura. Mi madre vendrá cada día a comprobar su estado. Y yo intentaré no molestar. Rodrigo, Clara lo detuvo en la puerta. ¿Por qué hace todo esto? Somos competidores. Podría simplemente haberme llevado al hospital y olvidarse. Él se giró hacia ella. Porque no puedo pasar de largo cuando alguien necesita ayuda. Sí, somos competidores en los negocios. Pero eso no significa que sea un desgraciado insensible. Además, vaciló, siempre la he respetado. Por su honestidad, por su profesionalismo. Y me duele ver por lo que ha tenido que pasar. Clara sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Gracias. Nunca lo olvidaré. Rodrigo asintió y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Clara se quedó sola. Se acercó a la ventana, miró la ciudad bañada por las luces nocturnas. En algún lugar ahí, en su piso con Rafael, su marido vivía tranquilamente, creyendo que se había deshecho de ella para siempre. Pero se equivoca. Pronto entenderá qué error monstruoso cometió. Mientras tanto, Isabel Monte se reunió con Beatriz Carmona en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. La mujer llegó preocupada, sin entender para qué la necesitaba una investigadora. ¿Es usted de la policía?, preguntó, sentándose frente a la investigadora. ¿Qué ha pasado? ¿Milo está en problemas? Soy de la policía judicial. Su hija no está en problemas, respondió tranquilamente Isabel, mostrando su identificación. Pero puede convertirse en testigo en un caso criminal. Necesito hacerle unas preguntas sobre Rafael Domínguez. Beatriz palideció. Ya sabía que con ese tipo había algo raro. Se lo dije a Lucía, pero no escucha. Se enamoró, como una tonta. Él le promete montañas de oro, y está casado. Lo comprobé. ¿Qué es exactamente lo que le promete? Un piso, un negocio. Dice que pronto se divorciará de su esposa y vivirán juntos. Lucía le cree. Y yo veo que miente. Estos hombres siempre mienten. Isabel sacó una fotografía de Clara. ¿Conoce a esta mujer? Beatriz negó con la cabeza. Nunca la he visto. Es la esposa de Rafael. Hace 3 días intentó matarla. La envenenó y la dejó morir en el bosque. Beatriz se llevó la mano a la boca, los ojos se abrieron del horror. Dios mío. Y ella, está viva. La salvaron. Ahora estamos reuniendo pruebas para llevar a Rafael ante la justicia criminal. Su hija puede ayudar a la investigación. Necesito su correspondencia con Rafael, su testimonio sobre lo que él le prometió. Ella no lo sabía, dijo rápidamente Beatriz. Lu no sabía que iba a matar a su esposa.
Es simplemente una tonta enamorada que creyó en los cuentos de hadas. Lo entiendo. Y si da testimonio voluntario, se tendrá en cuenta. No es cómplice, es víctima de sus manipulaciones. Pero su testimonio ayudará a establecer el motivo del crimen. Beatriz reflexionó, luego asintió. De acuerdo. Hablaré con ella. Debe saber la verdad. Y dará testimonio. Lucía Carmona estaba sentada en la cocina y miraba a su madre con ojos asustados. Su rostro estaba pálido, las manos temblaban. Beatriz acababa de contarle todo lo que había sabido por la investigadora Montes. Que Rafael había intentado matar a su esposa. Que todo lo que le había prometido a Lucía estaba construido sobre sangre y mentiras. No, susurró la chica. No puede ser. Rafa no es capaz de eso. Me quiere. Prometió. Te prometió un piso y un negocio con el dinero que conseguiría después de la muerte de su esposa, dijo duramente Beatriz. ¿Entiendes lo que eso significa? Te usó. Fuiste para él el motivo, la razón para matar a otra persona. Lucía estalló en llanto, hundiendo el rostro en las palmas. Beatriz abrazó a su hija por los hombros, la apretó contra sí. Soy una idiota, sollozaba Lucía. ¿Qué idiota soy? ¿Cómo pude creer en eso? No eres idiota. Simplemente te enamoraste de un miserable que sabe mentir hermosamente. Pero ahora tienes la oportunidad de arreglarlo todo. La investigadora pide tu ayuda. Tu testimonio ayudará a meterlo en la cárcel. Pero yo no sabía nada. Lucía levantó el rostro bañado en lágrimas. Mamá, lo juro, no sabía que iba a matar a su esposa. Si lo hubiera sabido, nunca. Te creo. Y la investigadora también te creerá. Precisamente por eso quiere que des testimonio voluntario. Muestra la correspondencia con Rafael, cuenta lo que te prometió. Esto demostrará que tenía un motivo para el asesinato. Lucía se secó las lágrimas y asintió. De acuerdo. Lo haré. Debo hacerlo. Esa mujer. Su esposa. Casi murió por mi culpa. No por tu culpa, corrigió Beatriz. Por culpa de él. Por su codicia y vileza. Tú no tienes nada que ver. Al día siguiente Lucía se reunió con Isabel Montes en el edificio de la Policía Judicial. La chica estaba asustada, temblaba entera cuando entregó a la investigadora su teléfono con la correspondencia. Isabel estudió atentamente los mensajes. Rafael escribía a Lucía casi cada día. Prometía un piso en el centro de la ciudad, ayuda para abrir una cafetería, un futuro juntos. En uno de los mensajes, enviado 2 días antes del intento contra Clara, escribió, pronto resolveré todos los asuntos con mi esposa. El divorcio no resolverá todos los problemas, de lo contrario me quedaré sin nada. Hay que resolver este asunto de otra manera. Pero no te preocupes, cariño, lo tengo todo pensado. ¿Qué quería decir con las palabras resolver de otra manera? Preguntó Isabel. Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Pensé que simplemente encontraría una manera de divorciarse sin perder los bienes. Quizás a través de un buen abogado o algo así. Nunca pensé que fuera capaz de un asesinato. Y después de aquella noche, cuando ocurrió, ¿él le escribió? Sí. Al día siguiente escribió, pronto todo estará resuelto. Empezaremos una nueva vida. Lo prometo. Me alegré tanto. Pensé que finalmente se había divorciado. Isabel hizo capturas de pantalla de toda la correspondencia, imprimió los mensajes más importantes. Lucía ha ayudado mucho a la investigación. Estos mensajes demuestran que Rafael tenía un claro motivo para el crimen. Ahora necesito que dé testimonio oficial. Lo daré. Contaré todo lo que sé. Las siguientes 2 horas Lucía relató detalladamente su relación con Rafael. Sobre cómo se conocieron, qué le prometió, con qué frecuencia se veían. Sobre que ni una sola vez mencionó que su esposa tenía un negocio exitoso y un capital considerable. Isabel documentaba cada palabra. Cuando terminó el interrogatorio, Lucía parecía exhausta,
pero en sus ojos se leía alivio. ¿Qué pasará ahora conmigo?, preguntó en voz baja. ¿Me meterán en la cárcel? No, respondió con seguridad Isabel. No ha cometido ningún delito. Fue engañada. Pero necesita cesar todos los contactos con Rafael Domínguez. Ninguna llamada, ningún mensaje. Si intenta contactar con usted, infórmeme inmediatamente. Lucía asintió. No quiero volver a verlo. Nunca. Mientras tanto, Isabel obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. El experto técnico rebobinaba la grabación, deteniéndose en los momentos clave. Aquí, señaló la pantalla. 21 horas 43 minutos. La mujer se levanta de la mesa y se va. Presumiblemente, al baño. En la pantalla se veía cómo Clara se levantaba y se dirigía a la salida de la sala. Rafael se quedaba solo. La cámara lo captó de perfil. Miraba alrededor, comprobaba si alguien miraba en su dirección. Luego, con un movimiento rápido, sacó del bolsillo de la chaqueta un pequeño frasco, vertió el contenido en la copa de Clara y guardó el frasco de nuevo. Todo esto no duró más de 10 segundos. Excelente, Isabel detuvo la grabación. Esta es una prueba directa. Necesito varias copias de esta grabación en alta resolución. Estará hecho, asintió el experto. Isabel también revisó los documentos financieros de Rafael. El cuadro era deprimente, deudas con 5 organizaciones de microcréditos por un total de 520.000 euros, pagos atrasados, llamadas de cobradores. El historial de apuestas en eventos deportivos mostraba que en los últimos 6 meses había perdido más de 1 millón de euros. Luego estudió el testamento de Clara. Según el documento, hecho hace un año, el único heredero de todos los bienes de Clara Domínguez en caso de su muerte era su marido Rafael Domínguez. El motivo del crimen era evidente: enormes deudas, una amante que necesitaba dinero y un testamento por el que él lo heredaba todo después de la muerte de su esposa. El cuadro encaja perfectamente, dijo Isabel a su colega, desplegando los documentos sobre la mesa. Tenemos informe médico sobre el hecho del envenenamiento, grabación de la cámara donde pone el veneno, su correspondencia con la amante donde le promete todo después de resolver el asunto con la esposa, documentos financieros que demuestran una situación catastrófica y el testamento por el que es el único heredero. Esto es más que suficiente para abrir un caso criminal y ordenar el arresto. ¿Cuándo lo detenemos?, preguntó el colega. Pronto. Pero primero hay que atraerlo con un pretexto verosímil. Que venga él mismo, sin sospechar nada. Isabel llamó a Clara, que todo este tiempo había estado en el piso de Rodrigo. Clara, estamos preparados para actuar. El plan es el siguiente: primero le llamarán desde la policía, comunicándole que en el bosque han encontrado el cuerpo de una mujer, identificada por los documentos como usted. Lo invitarán al reconocimiento oficial dentro de 3 días. Esto adormecerá su vigilancia, pensará que todo salió según el plan. Y al día siguiente le llamarán del banco sobre el asunto de la herencia. Entonces lo detendremos. ¿Cómo ocurrirá?, preguntó Clara. Su voz era tranquila, pero Rodrigo, sentado a su lado, veía lo tensa que estaba. Lo citaremos al banco con el pretexto de una consulta sobre el testamento. Vendrá confiado, pensando que recibirá todos sus bienes. Y allí lo estaremos esperando nosotros, usted, yo y los agentes de la policía judicial. Usted personalmente le entregará los documentos del divorcio y yo oficialmente le imputaré los cargos. Quiero ver su cara, dijo en voz baja Clara. Cuando entienda que estoy viva, la verá. Lo prometo. A la mañana siguiente Rafael recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, oficial y seca. ¿Rafael Domínguez? Sí, soy yo. Rafael se puso en guardia. Comisaría del Distrito Centro. Anoche en el bosque a la salida de la ciudad se encontró el cuerpo de una mujer. Por los documentos del bolso se estableció la identidad: Clara Domínguez. ¿Es su esposa? Rafael se quedó helado. El corazón cayó, luego empezó a latir rápido y fuerte. Tragó saliva antes de responder. Sí.
Es mi esposa. Dios mío. Yo. La he estado buscando 3 días. Desapareció después de la cena en un restaurante. Se sintió mal, quería llevarla al hospital, pero pidió que parara, salió a tomar el aire y no volvió. La llamé, la busqué. Entiendo. Nuestras condolencias por su pérdida. Necesitaremos que venga para el reconocimiento oficial. ¿Puede venir pasado mañana, el viernes, a las 11? Sí, por supuesto. Iré. ¿Y qué? ¿Qué le pasó? La causa preliminar de la muerte se establecerá tras la autopsia. Los detalles se los comunicaremos en el encuentro. Rafael colgó y se desplomó en el sofá. Dentro de él se extendía el alivio. Todo salió bien. La encontraron. La policía no sospecha nada extraño, piensan que fue un accidente. Un par de días más, el reconocimiento, el funeral y recibirá la herencia. Todo va según el plan. Inmediatamente escribió a Lucía: cariño, me ha ocurrido una desgracia. Clara ha muerto. Encontraron su cuerpo. Me resulta muy duro, pero sé que ahora podremos estar juntos. Ten paciencia un poco más. Lucía respondió en un minuto: ¡qué horror! Lo siento. Aguanta. Gracias, querida. Pero necesito ocuparme de las formalidades. Pronto estaremos juntos. Lo prometo. Al día siguiente, el jueves, Rafael recibió otra llamada. Esta vez una voz femenina, profesional y cortés. ¿Rafael Domínguez? Sí. Banco Capital, Departamento de Atención al Cliente. Nos hemos enterado del fallecimiento de su esposa, Clara Domínguez. Acepte nuestras condolencias. Tenemos en custodia su testamento, según el cual usted es el único heredero de todos los bienes. ¿Podría venir hoy a las 3 para una consulta preliminar? Rafael sintió como todo dentro exultaba. Ahí está. La herencia. Todo es suyo. Sí, por supuesto. Estaré. ¿Qué despacho? Sala de reuniones número 7 en la tercera planta. Le esperamos. Rafael colgó y se rió. Por fin. Las deudas serán saldadas. Lucía conseguirá su piso y su cafetería. La nueva vida empieza ahora mismo. Se duchó, se puso su mejor traje, se afeitó. Se miró al espejo. El rostro parecía demacrado, pero esto se puede atribuir al dolor por la pérdida de la esposa. Rafael ensayó una expresión de tristeza, suspiró varias veces, representando el duelo. Necesitaba parecer convincente. A las 2:45 ya entraba en el edificio del banco. Suelos de mármol, techos altos, guardias de seguridad en la entrada. Un lugar respetable. Subió en el ascensor a la tercera planta, encontró la sala de reuniones número 7. Se arregló la corbata, respiró profundamente y llamó. Adelante, sonó una voz femenina. Rafael abrió la puerta y cruzó el umbral. Y se quedó petrificado. Tras una larga mesa de madera oscura estaba sentada Clara. Viva. Pálida, más delgada, pero absolutamente viva. Sus ojos lo miraban fría y duramente. Junto a ella estaba sentado un hombre desconocido de unos 40 años con mirada atenta, Rodrigo Salgado, aunque Rafael no lo conocía. Y junto a la ventana había una mujer con un traje de negocios estricto con una identificación en la mano. Rafael palideció tanto que su rostro se volvió casi gris. Retrocedió hacia la puerta, pero ésta se abrió a sus espaldas y 2 agentes uniformados con insignias de policía judicial bloquearon la salida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Graznó Rafael, mirando a Clara. ¿Tú? ¿Estás viva? ¿Cómo? Rafael Domínguez, la mujer junto a la ventana dio un paso adelante, mostrando la identificación. Investigadora de la Policía Judicial Isabel Montes. Está detenido por sospecha de intento de asesinato. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el juicio. Rafael se tambaleó. Las piernas herían.
Se agarró al respaldo de una silla. No. Es un error. No entiendo. Clara se levantó de la mesa. Sostenía en las manos una carpeta con documentos. Se acercó a Rafael y le tendió los papeles. Esta es la demanda de divorcio. Su voz era uniforme, gélida. Motivo: intento contra mi vida, engaño sistemático, presencia de amante. El divorcio se tramitará unilateralmente. Según el acuerdo prenupcial no recibes nada. Absolutamente nada. Rafael miraba los documentos, incapaz de leer ni una línea. Las letras se difuminaban ante sus ojos. Clara. Escucha. Dio un paso hacia ella, extendió la mano, pero los agentes inmediatamente estuvieron a su lado, lo agarraron de los brazos. Es un malentendido. No quería. Estaba desesperado, tengo deudas, no entendía lo que hacía. Entendías perfectamente todo, cortó Clara. Sus ojos brillaron. Estudiaste los venenos durante una semana entera. Compraste el fármaco a través de un veterinario. Me lo pusiste en el vino en el restaurante, hay una grabación de la cámara de seguridad. Me llevaste al bosque y me dejaste morir, diciéndome que me quedaban 30 minutos. Todo esto fue planeado, pensado, con sangre fría. Y luego escribiste a tu amante que pronto empezaríais una nueva vida. Rafael abrió la boca, pero no encontró palabras. Pruebas. Tienen pruebas. Todo se derrumbó. Todo su plan se convirtió en cenizas. Tenemos el informe médico sobre el hecho del envenenamiento por compuesto de tiofosfato, continuó Isabel Montes, acercándose. Análisis de sangre tomados la noche del intento. Grabación de video del restaurante, donde usted añade el veneno en la copa de su esposa. Su correspondencia con Lucía Carmona, en la que le promete un piso y un negocio después de resolver el asunto con la esposa. Documentos financieros que muestran sus deudas por más de 500.000 euros. Y el testamento, por el que es el único heredero. Motivo, método, pruebas, todo en su lugar. Rafael bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. Entendió que había perdido. Completa, definitiva, irrevocablemente. Clara, perdona. Susurró. No sé qué me pasó. Las deudas, la desesperación. Te quiero, de verdad. No, Clara negó con la cabeza. Nunca me quisiste. Tú mismo me lo confesaste en el bosque. Dijiste que yo era simplemente una opción conveniente. Una tonta rica que picó el anzuelo con palabras bonitas. ¿Recuerdas? Rafael se encogió en un ovillo. Sí, dijo eso. Lo dijo cuando estaba seguro de que ella moriría y nadie lo sabría nunca. Me subestimaste, Rafael. Clara dio un paso más cerca, lo miró directamente a los ojos. Pensaste que era débil, que era fácil deshacerse de mí. Pero sobreviví. Me salvaron. Y ahora responderás por todo lo que hiciste. Los agentes le pusieron las esposas. El metal apretó fríamente las muñecas. Llevaron a Rafael hacia la salida. ¿A dónde? ¿A dónde me llevan? Preguntó con voz ronca. Al centro de detención temporal, respondió Isabel. Hasta el juicio. Y luego, si lo declaran culpable, y estoy segura de que lo declararán, colonia de régimen estricto por un periodo de 8 a 15 años. Sacaron a Rafael de la sala de reuniones. Se giró por última vez, tratando de encontrar la mirada de Clara, pero ella estaba de espaldas, mirando por la ventana. Para ella Rafael Domínguez ya no existía. Murió aquella noche en el bosque, cuando mostró su verdadero rostro. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara exhaló. Las piernas se dieron, y se dejó caer en una silla. Rodrigo inmediatamente estuvo a su lado, la abrazó por los hombros. Todo ha terminado, dijo en voz baja. Lo has conseguido. Eres increíblemente fuerte. Clara asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. La carga que había llevado todas estas semanas, finalmente cayó de sus hombros. Sí, susurró.
Ahora todo ha terminado. Y soy libre. La investigación del caso criminal, y luego el proceso judicial duraron 3 meses. Rafael Domínguez intentó negar su culpabilidad, contrató a un abogado que construyó la defensa sobre la versión del accidente y el malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables. El informe médico de Teresa Salgado sobre el hecho del envenenamiento por compuesto de tiofosfato, la grabación de la cámara de seguridad del restaurante donde Rafael puso el veneno en la copa de su esposa, la correspondencia con Lucía Carmona en la que le prometía un futuro juntos después de resolver el asunto con la esposa, los documentos financieros que mostraban su situación catastrófica y el motivo del crimen, todo esto formó la base de la sentencia condenatoria. Clara asistió a todas las vistas. Se sentaba en la sala del tribunal, tranquila y serena, escuchaba los testimonios de los testigos, de los expertos, del propio Rafael. A veces se cruzaban las miradas con su exmarido, y en sus ojos ella veía ora rabia, ora miedo, ora un arrepentimiento lastimoso. Pero a ella le daba igual. Este hombre ya no tenía ningún poder sobre ella. Lucía Carmona también declaró. La chica llegó al tribunal pálida, con los ojos rojos de llorar. Contó sobre su relación con Rafael, sobre sus promesas, sobre cómo manipuló sus sentimientos. Después de declarar se acercó a Clara en el pasillo del tribunal. Le pido perdón, susurró Lucía, bajando los ojos. No lo sabía. Lo juro, nunca habría estado de acuerdo con esto si lo hubiera sabido. Clara miró a esta joven chica que había sido simplemente un peón en el juego de otro, y suspiró. No la culpo. Usted también es su víctima. La usó, como me usó a mí. Simplemente con fines diferentes. Nunca volveré a relacionarme con un hombre casado. Lucía se secó las lágrimas. Nunca. He aprendido la lección. Cuídese, Clara le tocó la mano. Y tenga más cuidado con aquellos en quienes confía. Lucía sintió y se fue. Su madre, Beatriz Carmona, miró agradecidamente a Clara. No esperaba una actitud tan humana hacia su hija de una mujer que casi muere a causa de su relación con Rafael. A finales de septiembre el tribunal dictó sentencia. Rafael Domínguez fue declarado culpable de intento de asesinato y recibió 9 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto. Rafael palideció al escuchar la sentencia, intentó decir algo, pero los guardias ya lo sacaban de la sala del tribunal. Clara salió a la calle. Las hojas caían de los árboles, cubriendo la acera con una alfombra dorada. Cerró los ojos y sintió como una carga pesada caía de sus hombros. Todo había terminado. Rafael recibió el castigo merecido, y ella tenía toda una vida por delante. Rodrigo la esperaba junto al coche. Estuvo presente en todas las vistas, la apoyó, estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Durante estos 3 meses entre ellos surgió un vínculo especial, basado en la confianza y el respeto mutuo. Enhorabuena, dijo cuando Clara se acercó. La justicia ha triunfado. Gracias a ti, Clara sonrió. Si no fuera por ti, ahora no estaría viva. Entonces el destino nos unió en el momento necesario. Rodrigo le abrió la puerta del coche. ¿A dónde vamos? A casa. A mi piso. Hace mucho que no he estado allí. El divorcio se tramitó antes del juicio. Según el acuerdo prenupcial, Rafael no recibió nada, todos los bienes quedaron con Clara. También anuló el testamento. El negocio de Clara no sufrió durante el proceso judicial. Sus adjuntos se ocupaban de los asuntos corrientes y ella periódicamente se conectaba al trabajo de forma remota. Pero ahora, cuando todo había terminado, planeaba volver a la actividad plena. Un mes después de la sentencia, Clara se reunió con Rodrigo en un restaurante. No en aquel donde Rafael la envenenó, nunca volvería allí, sino en un lugar nuevo, luminoso y acogedor, con una vista magnífica al río. Quería comunicarte algo, dijo Rodrigo cuando pidieron la cena. Una propuesta de negocios. Te escucho. Clara bebió agua del vaso. Nuestros negocios se complementan. Tú te dedicas a residencias para ancianos, yo a clínicas privadas y centros médicos. ¿Y si unimos esfuerzos?
Creamos una red conjunta de instituciones médicas con un ciclo completo de servicios, desde tratamiento ambulatorio hasta residencia a largo plazo con cuidados. Clara reflexionó. La idea era interesante. Efectivamente, tal colaboración podría beneficiar a ambos. Podría funcionar, dijo lentamente. Pero hay que trabajar cuidadosamente todos los detalles. El modelo financiero, la estructura de gestión, la división de competencias. Por supuesto. Ya he pedido a mis abogados que preparen un plan preliminar. Podemos reunirnos la semana que viene, discutir los detalles. De acuerdo. Continuaron la cena, hablando de negocios, de planes, de la vida. Clara notó que se sentía cómoda y a gusto con Rodrigo. No presionaba, no intentaba controlar, la trataba como a una igual. Era tan diferente de la relación con Rafael, donde siempre se había sentido obligada, culpable, insuficientemente buena. En unas semanas empezaron a trabajar en el proyecto conjunto. Se reunían varias veces a la semana, discutían detalles, encontraban compromisos. Teresa Salgado, la madre de Rodrigo, también se involucró en el trabajo, asesorando en aspectos médicos. Tomás Velasco propuso su clínica como proyecto piloto para desarrollar el nuevo modelo de servicios. Pero no todo fue fácil. En noviembre, cuando Clara y Rodrigo ya habían firmado el acuerdo preliminar de fusión de empresas, surgió un problema inesperado. Uno de los grandes inversores de Clara, al enterarse de sus planes de unión con Rodrigo, exigió la devolución anticipada de los fondos. La suma era considerable, 20 millones de euros. Dice que no confía en la nueva estructura de gestión. Clara caminaba nerviosa por el despacho de Rodrigo. Exige el dinero en un mes, de lo contrario amenaza con juicio. ¿Quién es ese inversor? Rodrigo frunció el ceño. Andrés Serrano. Invirtió en mi negocio hace 3 años. Formalmente tiene derecho a exigir la devolución en caso de cambio de la estructura de propiedad. Serrano. Rodrigo reflexionó. He oído hablar de él. Empresario duro, pero honesto. Quizás pueda negociar con él. La reunión con Serrano tuvo lugar 2 días después. Rodrigo le propuso convertirse en coinversor de la empresa ya unida con condiciones más ventajosas. Serrano escuchó, revisó el plan de negocios, hizo varias preguntas agudas. De acuerdo, finalmente dijo. Acepto. Pero con una condición. Quiero un puesto en el Consejo de Administración y derecho a voto en la toma de decisiones estratégicas. Clara y Rodrigo se miraron. Era una exigencia razonable. Hecho, Rodrigo extendió la mano para estrecharla. La crisis fue superada. Además, Serrano resultó ser un socio valioso que aportó a la empresa su experiencia y contactos. A finales de año abrieron el primer centro médico conjunto con residencia en las afueras. El proyecto tuvo un éxito enorme. Gradualmente las relaciones laborales se transformaron en algo más. Rodrigo invitaba a Clara a conciertos, al teatro, a pasear por la ciudad. Ella aceptaba, y cada vez entendía que le gustaba pasar tiempo con él. Era atento, delicado, sabía escuchar y oír. A su lado se sentía protegida, pero no encerrada en marcos. Una noche, cuando paseaban por el paseo marítimo, Rodrigo se detuvo y se giró hacia Clara. No quiero precipitar los acontecimientos. Entiendo que has pasado por una terrible traición y necesitas tiempo. Pero debo decirlo, me gusta estar a tu lado. No solo como socio de negocios. Me gusta como a un hombre le gusta a una mujer. Clara lo miró. El corazón latía más rápido. Ella también sentía la atracción, pero tenía miedo de reconocerlo incluso ante sí misma. Las heridas eran demasiado recientes. A mí también me gusta estar contigo, dijo en voz baja. Pero tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en la persona equivocada. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Sin presión, sin exigencias. Solo ten en cuenta que estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Continuaron caminando por el paseo marítimo y Clara sintió como algo dentro de ella se calentaba.
Quizás realmente merecía una segunda oportunidad para la felicidad. Pasó un año. El negocio conjunto de Clara y Rodrigo prosperaba. Abrieron 3 nuevos centros médicos con residencias, planeaban la expansión a otras regiones. Su relación también se desarrollaba, lenta pero seguramente. Clara aprendió a confiar de nuevo, y Rodrigo mostraba paciencia y cuidado, sin exigir nada a cambio. En primavera surgió un nuevo problema. Una empresa competidora intentó llevarse a los empleados clave de Clara, ofreciéndole salarios dobles. 3 directores de residencias ya habían presentado su dimisión. «Es Vicente Rivera», dijo Clara en una reunión de emergencia. «¿Recuerdas? Me propuso colaborar hace 2 años, rechacé. Ahora se venga. No podemos permitirnos perder a estas personas». Rodrigo revisaba los documentos. «Conocen todo el sistema de trabajo desde dentro. Hablaré con cada uno personalmente», decidió Clara. «Les ofreceré acciones de la empresa y participación en los beneficios. Que se sientan no empleados contratados, sino socios». La estrategia funcionó. 2 de los 3 directores se quedaron, recibiendo paquetes de acciones y entrando en el Consejo de Gestión ampliado. El tercero se fue de todas formas, pero lo sustituyeron rápidamente con un joven especialista prometedor que aportó ideas frescas al trabajo de la residencia. Rivera sufrió una derrota en esta contienda, pero Clara y Rodrigo reforzaron las medidas de seguridad y confidencialidad en la empresa. En marzo del año siguiente Rodrigo le hizo una propuesta. Ocurrió en su piso, donde Clara una vez vivió recuperándose del envenenamiento. Preparó la cena, encendió velas y después del postre se arrodilló. «Clara, sé que ya has tenido un matrimonio desafortunado. Sé que temes una repetición. Pero te prometo, te respetaré, te apoyaré, te amaré. No por el dinero, no por el beneficio, sino simplemente porque eres una mujer increíble que cambió mi vida. Cásate conmigo». Clara lo miraba a través de las lágrimas. Este hombre la salvó 2 veces, primero de la muerte, luego de la desesperación. Le mostró que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Que se puede confiar sin perderse a sí misma. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». La boda se celebró en verano, modestamente, en el círculo de amigos cercanos y familiares. Teresa Salgado lloraba de felicidad, abrazando a su nuera. Isabel Montes también vino a la boda, felicitó a los recién casados y les deseó felicidad. Incluso Lucía Carmona envió una tarjeta con disculpas y felicitaciones. Después de la boda volaron a un viaje de 1 semana por Italia. Clara por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre y feliz. 1 año después Clara y Rodrigo tuvieron una hija. El parto fue complicado, los médicos temían por la salud de Clara debido a las consecuencias del envenenamiento, pero al final todo salió bien. La llamaron Fe, en honor a la fe en las personas, la fe en la justicia, la fe en que después de los tiempos más oscuros siempre llega la luz. La pequeña niña con pelo oscuro y ojos castaños de su padre se convirtió en el símbolo de su nueva vida, construida sobre el amor y la confianza. Clara sostenía a su hija en brazos y miraba por la ventana de la maternidad. Fuera florecían los árboles, brillaba el sol, la vida continuaba. Recordó aquella noche en el bosque, cuando yacía al borde del camino, preparándose para morir. Recordó el todoterreno negro que se detuvo cerca y a Rodrigo, que la salvó. Todo por lo que pasó la llevó aquí, a este momento de felicidad. «La vida me dio una segunda oportunidad», susurró, besando a su hija en la frente. «Y nunca más la dejaré pasar». Rodrigo la abrazó por los hombros, miró al rostro de su hija. «Estamos juntos. Y eso es lo principal». Clara pasó por el infierno y volvió. Perdió todo y encontró el doble. Se enfrentó a la traición y encontró el amor verdadero. Y ahora, sosteniendo a su hija en brazos, rodeada de personas que sinceramente la amaban, Clara sabía una cosa: la vida es impredecible, cruel, pero increíblemente hermosa, si encuentras en ti la fuerza para seguir adelante.